Ahora, aquí te quiero hacer, y discúlpame, porque eso no queda claro muchas veces en las entrevistas, es que los impuestos a las capas más altas, y me refiero al club, porque a veces la clase media alta dice, uy, nos va a fregar este hombre. El estrato 6 es clase media alta. Este club está por encima, es lo que llamamos el estrato 20, incluso no vive en Colombia. Si cobramos impuestos al club, yo no quiero cobrarlos a las empresas. Esa era la pregunta. Ojo con eso. ¿La empresa privada cómo queda ahí O en sea, esa política? al capital productivo, lo que se llama el capital. Sí. La definición de capital es dinero en la producción. Entonces, hay un poco de empresas, grandes, pequeñas, medianas, dedicadas a la producción. La microempresa, bueno, la economía colombiana es eso. Yo no quiero ponerle los impuestos a ese capital productivo, no es al impuesto de renta de la empresa. Si acaso los bancos deberían pagar más impuestos, porque viven del resto de la sociedad. Y no veo, digamos, por ejemplo, las petroleras y las carboneras, no es que deban pagar más impuestos, sino que están eludiendo el pago de impuestos, descontando el pago de regalías, que es un derecho de la nación, porque la nación es la dueña del petróleo y el carbón, y los descuentan en su impuesto de renta de la empresa, y entonces están robando al país. Y eso es una cuantía como de 10 billones, importante. Yo hago que no se descuente, pero no más. O sea, la incluso empresa no tiene nada que temer con eso. No, incluso me propongo reducir impuesto de renta de la empresa. De la empresa. De la empresa. Y más a la pequeña y mediana empresa, que es donde están los puestos de trabajo. Entonces, cuando yo te digo impuesto al dividendo, es cuando el dinero se va a la persona natural, ¿cierto? Y que ya sale de la producción. Entonces desestimulo eso para que el dinero se quede en la empresa. Porque si el dinero se queda en la empresa, pues entonces hay más innovación, hay más empleo, más producción, más riqueza. Si el dinero de la empresa se va al bolsillo, y ya pues se gasta, vaya a saberse en qué. Pues entonces si se estimula que salga el dinero de la empresa, lo que perdemos es riqueza social, lo que perdemos es empleo y producción. Entonces, ojo con eso. Cuando hablo del club que pague el más impuestos, estoy hablando de personas naturales. No estoy hablando de las empresas. Las empresas hay que fortalecerlas en Colombia. Doctor Bonilla, con buenos días, le saluda William Calderón. Hablemos de una eventual reforma tributaria que, según lo que ha dicho o dijo en campaña el ahora presidente electo, busca conseguir cerca de 50 billones de pesos, más del doble de la que provocó la caída del exministro Carrasquilla. ¿Cómo manejar una situación de esas? ¿Cómo apuntarle a una reforma de semejante tamaño sin generar la situación crítica que ya vivió el país? Es que lo que hubo realmente en ese momento fue un proceso en el cual la gente lo que entendió es que le estaban cobrando más impuestos a los de abajo, y eso fue efectivamente el mensaje más direccionado de Carrasquilla, porque lo que estaba planteado en esa reforma era gravar los productos de la canasta básica, y en el impuesto de renta bajar los umbrales para gravar a las personas de más abajo. Nosotros creemos que el problema real está planteado en el impuesto de renta, que hay que reequilibrar las cargas entre el impuesto de renta corporativo y el de personas naturales, pero que esas cargas hay que equilibrarlas en la parte de arriba para que el impuesto de renta sea efectivamente progresivo. Hoy no lo es en Colombia. Hoy el impuesto de renta de personas naturales tiene la característica de que el índice de desigualdad es igual antes y después de impuestos. O sea, no está cumpliendo la función, y las personas naturales solo alcanza a aportar el 20% de lo que aporta este impuesto. ¿Pero ustedes estarían pensando en gravar más renta a las personas naturales? A grabar más a las personas naturales en los ingresos medios y altos. Es que ese es el informe de lo que entregó la misión canadiense, que señaló que en la parte de arriba de la curva, los ingresos medios altos están pagando una tasa muy baja y no declaran totalmente sus ingresos y no declaran totalmente sus activos.
No es un Doctor informe Bonilla. nuestro, es una misión canadiense que contrató el gobierno Duque y que entregó ese reporte hace más de un año. Señor Bonilla, permítame preguntarle de nuevo sobre la propuesta tributaria para gravar la renta en personas naturales. Conforme a la misión de expertos tributarios a la que usted se refiere de Canadá, ¿en cuánto creen ustedes, a partir de cuántos ingresos debería una persona natural empezar a pagar renta? Yo puedo mantener el umbral que hoy existe. El problema no es la gente de abajo, el problema es la gente de medio arriba. Es decir, cuando usted me está hablando de ingresos medios altos, es cuántas personas en Colombia, la misión canadiense dijo el 1 por 1000 de los declarantes de renta en Colombia, que somos 4 millones de personas, el 1 por 1000 son 4.000 personas, no están declarando los ingresos que les corresponden, no están declarando los activos que realmente tienen, y por eso tiene una tasa tan baja. Y si uno sigue bajando, resulta que puede haber el 2 por 1000, el 3 por 1000 y el 10 y el 10 por 1000, que son los que efectivamente tienen una identificación de activos y de ingresos. Sí, pero en Entonces, el ingreso lo que medio... queremos es realinear las cargas entre el impuesto de personas naturales y el impuesto de personas jurídicas. En el ingreso medio de cuánto debería ser ese impuesto, a partir de cuántos ingresos. La tarifa, las tasas ya están establecidas, de lo que se trata es de que usted realmente haga efectiva esa progresividad. En el impuesto de renta de personas naturales la curva existe, pero cuando uno va a mirar el resultado real, lo que dice la misión canadiense es esa curva desaparece en los ingresos altos. Sí, y de nuevo la pregunta es, ¿a partir de qué salarios más o menos lo ve usted? Yo puedo mantenerlo a partir de los 36 millones que hoy existe el declarante de renta, y el problema lo vamos a encontrar es muy probablemente los que tienen ingresos superiores a 200 millones de pesos, más y más ordenado. Bueno, y otro tema que también preocupa mucho es ese anuncio de que algunos predios en el país podrían ser democratizados. Eso, ¿cómo se puede desmenuzar ya a esta hora, doctor Bonilla? ¿Qué predios tienen esas características? ¿Cómo podría hacerse esa tarea? Me gusta mucho esa pregunta. De lo que se trata realmente es de que le pongamos el acelerador a todo el proyecto que esté en curso de catastro multipropósito. Con el catastro multipropósito la idea es que los predios sean evaluados más cerca de los valores comerciales que lo que hoy son en el avalúo simbólico que existe el catastrante. Y que le pidamos a los dueños de esos predios que los lleven al mercado. El nuevo catastro, el nuevo avalúo les va a impulsar a tomar decisiones sobre si lo podría producir, si lo lleva al mercado, qué va a hacer con ellos. El gobierno no va a expropiar a nadie. El gobierno lo único que va a crear son condiciones de mercado para que esas tierras o se usen o vayan al mercado y se negocien. Doctor Bonilla, ¿están considerando ustedes impuesto al capital? No. De hecho, pensamos que si se aprueba el impuesto al patrimonio, solo lo paguen las personas naturales. Porque las personas jurídicas solamente tendrían que tener activos consolidados como productivos, es decir, aquellos que están destinados al objeto del negocio. ¿Y las personas naturales no les pondrían impuestos adicionales por sus casas, sus carros, sus fincas, sus propiedades? El impuesto ya existe, es el impuesto predial. Claro, pero Lo impuesto único capital es para el estas impuesto al personas, ¿no? patrimonio. ¿Impuesto al No, es el patrimonio? impuesto al patrimonio, que es el mismo impuesto a la riqueza que llevamos ya 20 años utilizándolo en el país. Entonces, es ubicar realmente cuáles son los activos de esas personas naturales. ¿A partir de cuánto Muchos es de impuesto a ellos la riqueza? 1.000 millones está establecido. No, la norma sigue siendo esa, 1.000 millones con una tarifa baja y 5.000 millones una tarifa alta. Pero ese es el proyecto que tendrá que ir al Congreso a ver cómo queda. Y ese proyecto es el que debe consolidarse en el equipo económico, pero además el presidente ya habló de consolidemos un acuerdo nacional y en ese acuerdo nacional miremos todas las alternativas. No vamos a llevar un proyecto para imponer, es un proyecto que queremos concertar. El presidente electo, una vez asuma el poder, ha mencionado, y lo dijo acá doctor Bonilla en la entrevista en la FM,
que lo primero que iba a hacer es trabajar por la emergencia alimenticia en Colombia. ¿Cree usted que, o tiene información de que lo primero que se va a hacer es declarar una emergencia para poder tomar algunas medidas económicas al respecto? No, no se va a aclarar. En el sentido de, como lo llamaron, de emergencia económica, con implicaciones en la Corte Constitucional, no se trata de eso. Se trata de tomar medidas en los primeros 100 días en términos de cómo contribuimos a disminuir la pobreza extrema y cómo le damos solidez a algunos recursos. Tenemos que entrar a mirar la ejecución del presupuesto y ver qué nos queda en la caja para poder aplicar recursos para resolver temas de pobreza extrema, de población vulnerable, que hoy son de amplia necesidad en el país. Sí, ¿y qué medidas son esas inmediatas? ¿Nos podría adelantar alguna? No le puedo decir. Precisamente lo que estamos mirando, lo que se va a mirar en estos días es cómo está la ejecución presupuestal y qué plata qué. Para ser prácticos, Sí, señor. nosotros entramos con un presupuesto aprobado. El presupuesto está aprobado desde el año pasado. Lo que tenemos para el final del año es lo que queda de ejecución de ese presupuesto actual. Y ahí es donde empieza el primer acercamiento a cuáles son los recursos disponibles para el segundo semestre. No va a haber otro tipo de recursos. Entonces, con los recursos disponibles para el segundo semestre, es que podemos saber hasta dónde podemos llegar con algunos temas. Si falta plata, ¿van a tomar medidas inmediatas para obtener dineros? ¿Si encuentran la olla muy raspada? Creo que usted está dándole el nombre preciso. Puede que la olla esté totalmente raspada y agujereada. Entonces tenemos que mirar las prioridades y examinar dónde están los recursos que podrían redireccionarse sin caer en problemas jurídicos. ¿Alguna idea dónde podrían estar esos recursos? No le podría decir todavía. Todavía no. Señor Bonilla, pues es un placer tenerlo acá en los micrófonos de la FM. Nos ayuda a entender mucho qué es lo que se viene para el país, qué es lo que se viene para Colombia, cuál es el plan del nuevo presidente electo Gustavo Petro. Muchas gracias, muy amable, muy gentil. Gracias a ustedes, y el mensaje es: denos un espacio de tiempo, vamos a reunirnos con el gobierno en el proceso de empalme y vamos a examinar la cifra y a mirar de dónde sacamos los recursos.